Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Chegou outubro e con el unha das festas máis auténticas de toda Galicia. Onde senón? No Grove. Imos darlles boa conta de todo o que suceda na Festa do Marisco. Ten máis de medio século de vida, este ano cumpre 56 edicións. Iniciouse en 1963 e nos anos 80 foi declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Por iso, ata aquí o ano pasado, desplazáronse, por exemplo, máis de 200.000 persoas nos 10 días que dura esta festa. E veñen aquí porque, sobre todo, a Festa do Marisco destaca por algo, e porque ten bons produtos, boa calidade, a prezos asequibles e tamén unha oferta de lecer moi atractiva. Non se movan, porque aquí arranca un novo De Festa en Festa. Atopámonos con Ramón Mouriño. Que tal, Ramón? Moi boas. Moi boas. Que ti eres o responsable das caixas que temos aquí da venda de tickets. Da logística de venda de porque tickets. Un pouco como é o funcionamento aquí na Festa do Marisco. A xente ven, colle un ticket. Sí, vamos, do que se trata, o sistema do que se trata é poder, digamos, servir canto antes o produto, entonces centralizamos a venda de tickets para que a xente poida comprar aquí todos os tickets para os produtos que desexe degustar e facelo dun xeito áxil, sinxelo, e logo despois xa poden recoller cada produto no seu posto correspondente. Cal é o produto que a xente máis demanda? Bueno, son varios, non? Casi todos os da carta, pero os produtos que a xente suelen ano tras ano, pois repiten, digamos, no top de ventas, pois está o pulpo, as navallas á prancha, as zamburiñas, as ameixas á mariñeira, bueno, en fin, todos os produtos. E no recinto do Corgo temos unha carpa que pode albergar ata 8.000 comensais e todos eles poden gozar das ata 28 posibilidades que temos nesta festa, que se empanada de mexillóns, que se empanada de atún, que se zamburiñas á prancha, que se polvo, e tendo en conta iso, o ano pasado venderonse aquí máis de 160.000 racións, así que imos ver que o que máis lles está gustando a xente. Vamos a probar arroz de marisco. Primeira vez que veñen aquí? No, ya son moitos anos. Sí. Vostedes dende onde veñen? De Rianxo. De Rianxo. Sí. Dixéronos aí dentro que o das zamburiñas está sendo un... A xente pide zamburiñas Sí. Gustan ou non nos gustan ou... Sí, tamén. Imos ver que collemos e a ver se... A ver, vamos a mirar. Moi ben, por moitas grazas. Vale, gracias. Que acaban de coller? Pulpo e arroz. Decía máis xente, aquí sobre todo vense polo polvo, pero que ten o polvo? Bueno, nós somos de aquí, así que... Son de aquí do Grove. Aquí Cantos mesmo. anos fai que veñen aquí a esta festa? Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Hai algo mellor pa xente do Grove que a Festa do Marisco no Grove? No, eso témelo claro que no. 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 Que lle dicimos a xente na casiña? Ten que vir para aquí ou non? Que veñan todo para cá, que veñan. Igual non da garración se veñen todos ou...
Sobra, aquí sempre hai fartura, nunca hai de menos, sempre de máis. Que é o que máis lle gusta nestes anos? Bueno, vostede que ven sempre, collía o arroz o polvo, sempre repito o mismo. No, cadelas, ou hoxe dáusenos porque o neto quere arroz, vai probar pulpo, e vamos co pulpo Vamos e darlle o arroz. gusto. Feito. Aquí temos empanada de atún, de pulpo e de centeno con zamburiñas. Solo entendo da empanada e a empanada está espectacular, buenísima. Faina vostede, fana... No, eu solo estou a despachala. A que a despachar? Outras personas, outras panaderías. A que despacha tamén a proba, ou... A que despacha a proba... Ah, bueno, vale. Por iso di que está espectacular. A ver, probo esta, sei esta, pero esa é diferente. Collendo yo tato a ver como está este arroz. Claro, preparando el sabor y gusto, a ver cómo está. Porque a xente di que o arroz de marisco triunfa. Bueno, xa se ve a cola que temos aquí detrás. Sí, va triunfando poco a poco porque es algo calentiño y a la gente le gusta mucho el arroz acá. Que ten de especial? Ou que ten de especial, digo, como se fai o arroz para que teña ese especial que a xente lle gusta tanto? Truco de la casa, truco de la casa. O truco da casa non se pode contar. No, para nada. Bueno, cantos kilos de arroz ou canto podemos chegar a vender kilos de arroz de marisco? Muchísimo. Calcular no sé calcular para decirte la cantidad de kilos. Sabedes canto traedes máis ou menos ou...? Sí, más o menos en kilos de marisco y gambas y estos puede ser 600, 700 kilos. Sí. Suelense vender todo. Sí, todo. Al final de temporada se termina gastado, incluso a xente ven a pedir e non hai... Xa colgamos o cartel de... cerrado e ocupado, sí. E a xente que ven, non? Sí, hay incluso gente que repite, pues le encanta tanto, le gusta tanto el arroz de marisco que vuelve a repetir, dice, pero... Cando se repite, hai xente que, o típico que se di, cando se repite enchese máis a cunca ou... No. É o que hai, a ración é que hai. Sí. Hombre, siempre viene a pedirte un poquito más y, es que para mi niño no. Mi niño non. Moi ben, prometa, grazas. Muy bien. Graciñas. Veña, graciñas, chao. Que máis gusta? Pois o arroz. O arroz. Todo o mundo di o mismo do arroz. Que ten o arroz? O arroz, pois está bo. En cambio, os mexillóns tigre pican de carallo. Por eso lle chaman tigre. Porque, cuidado, rabuña. Esa é a idea, non? Esa é rabuña, mira, aí os están os tres. Nadie nos come. Non hai quen lle bote a... No, esos nadas quedan aí. De Vitoria. De Vitoria. ¿Y la camiseta por qué? Porque hemos ido a ver al Celta Atleti hoy. ¿Y habéis intercambiado las...? No. La hemos comprado. Vinimos el viernes ya a Orobe, nos vamos hasta el miércoles. Y coincidía que jugaba el Atleti, que yo soy del Atleti, este es de... Yo voy con el Osasuna. Ah, que habéis subido este año a primera. Y coincidía y pues hemos ido a ver el partido, para hacer algo diferente. Estamos probando los mejillones. Sí. ¿Y qué tal? Buenos. Sí. ¿Qué tenemos ya pensado? Bueno, supongo que habríamos probado algo más ya, ¿o no? Sí, ayer estuvimos a tope. Sí. Y hoy los mejillones, ¿con qué nos quedamos? ¿Ya habéis probado así bastantes cosas? Con todo. Con todo. Sí. Ahí la gente, por ejemplo, nos dice zamburiñas o el pulpo. El pulpo y las concretas están muy buenas. Sí. Sí, pero bueno, en general, todo. ¿Cómo está isto? Moi bo. Sí. É verdad. A xente di, o polvo aquí é un do mellor que hai para coller. Mellores. Sí, claro que sí. Como están os produtos aquí na Festa do Marisco? Está ben. Con que nos quedamos? Con todo o que escollemos está bo. Todo canto é aí, todo está bueno. E moita xente di que aquí o mellor é os prezos, non? Que son asequibles. Estación, bons precios, todo ben, funciona ben. E co viño isto baixa. Vimos todos os anos, así que estamos entrenados. E que sexan moitos máis.
probamos de todo, a navalla, a vieira, o arroz, o polvo. Decíanos antes que o polvo, a navalla, quizás é das mellores cousas que temos por aquí. O arroz de marisco triunfa moitísimo. Moi rico. Está moi bo. Con que nos quedamos? Con que nos quedamos? A min gustoume moito o polvo. Quedámonos con todo, vamos a ter que ir por máis aínda. Que decíanos antes, despois veñan por máis racións e preguntaba o típico. Cando é a segunda ración hai quen di que segunda ración son un poquinho máis xenerosas, non? Pero aí decían que non. Imos ir repetir, entón. No, está ben, para degustar é un vino perfecto. Nos gusta probar moitas cousas distintas e ademais o prezo que é asequible, que é unha das cousas que a temos. verdade é que sigo maravilla. Desde Cerdeña, desde Tenerife, ¿qué hacemos aquí en Ogrove? Pues yo creo que yo creo que aquí está la explicación. Consumiendo. ¿Qué hemos probado por ahora? Oh, de todo. ¿Primera vez que venimos? No, ya repetí. Sí, es la primera. Sí. ¿Qué te parece el ambiente, la ubicación? Genial. Esta fiesta dura 10 días. Sí, por eso estoy pensando cambiar el pasaje y quedarme un par de días más, claro. ¿Y por aquí qué? ¿Cuánto nos vamos a quedar? Igual. Sí. Llevamos años, pero esto ya es como la cuna. Ir a la Meca, eso no vale. Aquí hay que venir aquí. A Ogrove, sí señor. Esta la Meca es la Meca. Esto que le decimos a la gente. Hay que venir a Ogrove, ¿no? Hay que volver día a día, año a año. Pero por aquí, ¿qué estamos a comer? Pues un poquillo de pulpo, unos berechos, de todo un poquillo, lo que se suele andar. ¿Con qué nos quedamos? Con todo, aquí quedamos con todo. Todo está bueno. Ahora fala, Se acabó de comer, se acabó de enviar tal, bueno, ahora... Decíanos antes, que as navallas que gusta moito, o polvo gusta moito... Todo está riquísimo, para mí, para meu gusto... Muriña, pulpo... E decimos ya xente que veña ou non? Porque senón... Bueno, Somos todos los anos. repetimos, pero igual se empeza a vir a xente, aquí non queda para todos. Debe ser que hai. A ver, porque me han asaltado estas dos chicas por aquí, porque vienen desde Cataluña. Desde Cataluña, no, yo de Girona. ¿De Girona? Y de Barcelona. Y venimos expresamente porque nuestro sueño de hace años es venir a la fiesta de Ogrove y siempre lo veíamos en las noticias y decíamos, un año iremos. Y hemos este venido año fue... 3 días expresamente para estar aquí Porque comiendo. es primera vez que venís, entonces, entiendo. La primera vez que venís. No, que venimos a la primera vez a Ogrove, no es la tercera. Pero a la fiesta es la primera. A la fiesta sí. ¿Y qué nos está pareciendo? Súper bien, nos ha encantado, el marisco de muy buena calidad y además una fiesta increíble. Me decías, tengo un blog de cocina. Tengo un blog de cocina. Estás cogiendo recetas, estás cogiendo productos para... Lo que estoy haciendo es muchas fotos, sobre todo viendo a la gente cocinar, y lo que voy a hacer es un artículo explicando la experiencia y animando a la gente a que venga a Ogrove a esta fiesta. Es más, las fotos que lleva colgadas desde ayer que llegamos, todas las han reposteado en Instagram, los de Ogrove. ¿Cómo se llama el blog? Irene Cocina para ti. Irene Cocina para ti. Tenemos que ir todos a ese blog. Sí. Y ahí estarán todas las fotos. Todas las fotos, en Instagram también las he ido colgando y ya los de la fiesta de Ogrove me han ido... reposteado no todas las fotos porque les ha gustado. Entonces, vienen desde Cataluña. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Tiene que venirse para aquí, para Ogrove, sí o no? Madre mía, no os perdáis la fiesta de Ogrove, el mejor marisco del mundo mundial, y aquí disfrutas el placer. Disfrutas y disfruta el paladar también. Exacto, por supuesto. El paladar, todo. Una buena fiesta con un buen ambiente y sobre todo buena comida. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando de la fiesta. Gracias. ¿Desde dónde venimos? De Valladolid. De Valladolid. Aquí a Ogrove para probar buen pescado, buen marisco. Bueno, por supuesto, y sobre todo ver la zona. Sí. Estamos de vacaciones, imagino. Sí. ¿Qué hemos venido a comer? Quiero decir, venimos exclusivamente para probar el marisco, el pescado, alguna cosa que tengamos en mente, pulpo, zamburiñas. Por supuesto, o sea, hemos comido de todo. Ya han comido de todo, porque ¿hasta cuándo van a estar aquí? Mañana ya nos vamos, vinimos el jueves. Tocará trabajar después. Sí. Pero bueno, con el regustillo del marisco, el paladar sí, se ve diferente, ¿no? Por supuesto. Y Galicia bien, ¿no? Muy bien,
como siempre, maravillosa. Como siempre, porque ya vienen muchos años. Sí, sí, sí. ¿Aquí a Festa do Marisco? ¿Primera vez que vienen o...? No, es la segunda vez que vengo. vez. Sí. Y bien siempre. Bien siempre. Bien siempre. No Todos los de Valladolid, decepciona. los de Valladolid, para aquí. Podemos preguntarlle por aquí ao cociñeiro como levamos o traballo? Moi ben. Como é o truquiño aquí de facer as tamboriñas? Nada, darlle un pequeno sellado polo revés e darlle a volta e nada, canto máis o punto mellor, canto máis pasada peor. Porque Ahora que pa gustos. Dicíanos que as tamboriñas a prancha que estaban petándolo. Petándolo. Sí. Sí. Ti que toque lle das, porque dicíanme volta e volta, pero bueno, hai algún truquillo así de Nada, cociñeiro especial? puntiño de sal, o que non pode ser que salga sosa, unha cousa do mar que non pode salir sosa. Ademais sendo aquí do Grove, non? Ademais Porque que somos moi salaos. vostede de aquí do Grove? Sí. De aquí do Grove. Algo Sí. mellor que a Festa do Marisco para vir disfrutar aquí, para vir gozar aquí. Bueno, sí, a festa do marisco, claro. Veñan por David e polo outro David. Bueno, eu igual non estou por aquí. Polo pero, dous, pero aquí as tamboriñas. Eu chámote. Estamos en contacto. Pero por as tamboriñas hai que vir, sí, Moi señor. ben. Moi ben, por moita gracias. Vamos a seguir seguir dándolle aí. aí volta e volta. Como vai a venda de polvo? Bueno, normalmente sempre vai ben. Sí. Porque decíanos que é un dos clásicos, non? Que sempre triunfa. E máis aquí na Festa do Marisco. Iso en todas as festas. Sí. A festa que hai xa que sea en Galicia que non hai xa Iso polvo. é verdad, porque toda a romaría que hai en Galicia sempre ten que ter un bo polvo, porque a mí aquí xa non é romaría, aquí é Festa do Marisco, festa gastronómica. Home, debe ser das máis bellas xa que hai xa por aquí alrededor. Iso é verdad, 56 edicións xa. Sí. Isto de regalo para Catapiña. Sí, isto pasa que todos os anos se fai un plato e ponseño o sello. Foi tradición desde os principios e sigue facendo todos os anos igual. E a técnica está ben ensinada aí a rapazas ou...? Sí, eso non teño problema. Mira como cortan. Mira como cortan. O cociñeiro tamén probará o polvo, non? Hombre, todos os días. Sí, señor, para saber se está bo ou non. Iso é verdad. A xente gozando cos produtos do mar galego. Todos eles proveñen da lonxa do Grove, así o estipula o convenio que firmaron no 2015 o Concello e tamén a Confraría Local de San Martiño. É un porto, o do Grove, que comercializa o 5% da produción marisqueira de Galicia. Nos agora imos un sintes a publicidade e a volta continuamos con máis de Festa en Festa. Festa do Marisco do Grove, declarada de interese turístico nacional. Organiza Concello do Grove. Voltamos da publicidade e continuamos na Festa do Marisco do Grove. Viniendo de Barcelona, ¿qué hacemos aquí en O Grove? Disfrutar del marisco. Disfrutar del marisco, bien. Disfrutar ¿vale? Un del punto. tiempo. Está Bueno, mejor, bien. está mejor. Me has ganado, ya no sabía qué decir. Bien, me parece bien, sí señor. ¿Y de qué más disfrutamos? De los conciertos. De los conciertos. 3 puntos ya lleva. Lo tiene... Y lo del concierto de panderetas todo de puta madre. ¿Con qué nos quedamos de la comida? A ver. El rodaballo. Rodaballo. Las tamboriñas. Tamboriñas nos decía el organizador que triunfaban, que estaban triunfando. La empanada. La empanada Ya también. este año ha Sí. mejorado, ¿eh? La de este año, no es la primera vez que venimos. No. ¿Desde dónde venimos? Canarias. Canarias. Gran Canaria. Y venimos aquí a la fiesta del Marisco do Grove porque... Bueno, un poco fue todo coincidencia. ¿Sí? Bueno, hicimos coincidir para venir a la La coincidencia fiesta. se hizo. La coincidencia se Venimos de vacaciones. Venimos a pasar unos días, sí. Y sabíamos lo de la fiesta para hacer coincidir, ¿no? Sí. Sabíamos la fiesta y dijimos, venimos estos días. Habíamos hablado de venir unos días y lo hicimos cuadrar para venir a la feria. ¿Con qué nos quedamos? A ver, ¿qué es lo que más nos gusta? Ahora mismo. Las navajas están muy buenas. Las navajas están muy ricas. Decían que este año... Muy buenas. Tamboriñas.
Samburiña Ya no tanto. es tan buena, pero un poco pequeña, la vemos. Ah, un poquito. La ración tiene que ser más grande. Bueno, vosotros. No, el tamaño. Vosotros que sois gente grande, fuerte. Claro, hombre, hay que estos cuerpitos hay que alimentarlos. Sí, señor. Los mejillones, ¿qué tal? Bien. No, mejillones muy Y este es el. El Grejo todavía no. Pero eso tiene una pinta. Vais a hincarle el. Tiene buena cara, tiene buena cara. Tiene buena cara. Vosotros vais a hacer que tenga mala. Lo vais a comer entero. Sí, señor. ¿Desde dónde venimos? Desde Miami, Florida. Desde Miami, Florida. Es mi primera noche acá. Primera noche aquí. Y bueno, pero ¿cómo hemos venido? Y hoy es el cumpleaños de él. Cumpleaños de él. Pero ¿cómo hemos venido desde Miami para aquí? Bueno, la historia es la siguiente. Hay historias. Hay una gran Porque historia. pones, coges postura. Sí. Tengo un amigo español. Él trabaja para la Embajada de España en Centroamérica. Y esa es una historia desde hace 25 años que vino por primera vez a Madrid y echamos en una rifa que hacíamos o Galicia o Barcelona. Ganó Barcelona y ha quedado una cuenta pendiente y esta cuenta se ha saldado el día de hoy. Desde hace 25 años me decías. Desde hace 25 años quedé con el deseo de venir a Galicia. Primera noche aquí, me decías, Y primera es vez. mi primera vez y mi primera noche. ¿Y opinión qué? Por ahora, ¿cómo está yendo? Bueno, yo pienso que ha sido muy impresionante haber venido a la feria gracias a mi amiga Mercedes, que es de Galicia. Ella nos ha dejado y estamos hospedados en el Gran Hotel, un hotel majestuoso. Yo pienso que ese hotel supera las expectativas de cualquier persona. Y yo creo que cualquier persona de América tendría que saber que también existe Galicia. Existe Galicia. Y que Galicia es un país muy encantador. Porque me decías, el hotel supera las expectativas, pero ¿y el marisco, la comida qué? Yo pienso, bueno, comí hoy en la mañana, temprano al mediodía, porque da la casualidad que hoy es el cumpleaños de él. Cumpleaños del amigo. Son 53 años que está cumpliendo. Casi los mismos que... Porque la fiesta cumple 56. No había nacido. No había Por 3 nacido. añitos. Efectivamente. Y yo pienso que ha sido un regalo de Dios y de la Virgen que me ha dado la oportunidad de estar esta noche en Galicia. Pero ¿y este marisco, esta comida, la tenemos en Miami o no? Bueno, sí, pero no se puede comparar. Yo pienso que el salmón, el albariño, las croquetas y ese pulpo, hay que venir a Galicia para comérselo. Repetiremos entonces. Hay que venir, hay que venir. Hay que venir aquí. Y felicidades al país, felicidades a Galicia, felicidades a la madre patria, como decimos en América. Y me siento muy feliz de estar acá. Y soy de Miami, Florida. Y es mi primera noche en tu tierra. Cumpleaños de Moisés, señor, felicidades. ¿Y sabemos, Sí. sabemos algo de gallego o no? Algo de gallego. Mira, me ha llamado mucho la atención porque sabes qué es lo que sucede. He escuchado hablar español y he escuchado de momento que se traban y hablan otro idioma. Si me haces esta entrevista el día que parta, vamos a hablar a lo gallego. Oh, eso es, queda prometido, sí, señor. Vale que sí. Muy bien. Placer, un placer. Muchas gracias, como decimos aquí. Encantado. El placer es mío and thank you very much. You're welcome. Thank you. E agora nos continuamos con outra das ofertas que ten esta festa do marisco. Por exemplo, nas ofertas de Lecer, a carpa de concertos está a vibrar con Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Van a interpretar temas como Noró, que é unha homenaxe á xente do norte, ou de Tamborimán, que é un traballo de investigación que ten cancións da Fonsagrada ou de Laxe e é un dos discos de música galega máis vendidos dos últimos anos. Falamos que artista, díxome que falase que artista. Dende onde vimos? De Vigo. De Vigo. De Vigo. Gústanos aquí a música, por lo que vexo. Gústanos, Sí. gústanos. Hai algo mellor que a música galega ou? Non. No. Bueno, vamos a calar. Pues calámonos. Calamos. Que tal estamos pasando no concerto de Xavier Díaz? Muy bien, muy bien. A propósito para Viñemos a miralo. propósito para o Sí, concerto. Sí, sí, para o E de concerto. marisco nada, entón, ou? Bueno,
un poquinho de arroz, de fideos... Coller forzas para despois aquí dalo callo, non? Hai que botar polvo, non? Eu víate que estabas intentando arrancar, pero... Aí, contenida. Pero sabes, ti sabes bailar algo, non? Sí. Pregúntache porque eu non teño ni idea, Bueno, a ver. Algo sí, un poquinho. E basta arrancar ou non? A ver como vai. Seguro que sí. Non podo estar quieta. De Ermua, Vizcaya. Vizcaya. De Bilbao vienen los que son... Pero tú, claro, pero tú eres... Yo soy de Ermua. Pero el escudo te jugó una mala pasada, ¿no? No. Le dije a la mujer, te voy a jugar algo bueno, aquí hoy gana el Celta. Y ganó el Celta. Yago Aspas. Pero te lo digo claro, hay que pagar favores. Sí. Iba a decir yo, y después del partido vinieron aquí a Festa Marisco. ¿Y qué tal? Pues perfecto. Sí. Perfecto. Y ahora hemos bebido, estamos viendo esto. ¿Y el concierto qué tal? Esto es música gallega tradicional. Sí, estos estuvieron en Ermua hace poco. Sí. Esta es la seguidora. Hombre, no. ¿Nos gusta la música o no? Me gusta mucho. Esto es música tradicional gallega. Esto es tradicional gallega. De la buena, muy buena. Sí. Muy buena. ¿Y qué tal? Y muy bueno aquí. ¿Y allí qué tal? Muy buena. ¿La carpa qué tal? Hace 15 días ha tocado en Ermua, muy buena. Sí. Mira, todo que é música e folclore e festa, justame todo. Todo que festa, porque non hai problema ningún. A música nosa, a música galega. Incluso hasta os do outro día, o do viernes, estuveron fantásticos. A todo que nos voten vimos. Todo. Pero que tal o marisco? Buenísimo. Sí. Que van de ser as do Grove. Do Grove, hai algo mellor que a festa do marisco? Eso que eu non son do Grove, Non é do Grove? No, hai algo mellor que a festa do marisco no Grove? Non hai nada mellor. É fantástica a festa esta. E o concerto atacando vai durar. Vostede atacando se vai quedar. Hasta que me aguanten as pernas. Amoriño, si te vas, deixando a prenda túa, deixando a túa navalla para picar a verdura. Aunque levo non me vou, aunque levo non te olvido, aunque me marcho de corpo, queda aquí o sentido. Isto é impresionante. O sea, ter a Xavier Díaz aquí nas festas do Marisco do Grove, para min é un dos mellores concertos que hai na programación das festas. Porque iso é outra cousa, o cartel parecía máis de festival, o deste ano, bueno, de todos os anos, non? Pero parece máis de festival que dunha festa gastronómica, digamos. Eu coido que para a idade que teño é para todos os gustos, porque desde o venres que veu, claro, é que Miss Nina, pois que veñen os adolescentes, Xavier Díaz, que bueno, a xente que lle gusta máis tradicional, e despois tes para todos os gustos, Iván Ferreiro, Los Secretos, Imelda May, que foi impresionante, e foi un pouquiño todo así. Eu creo que esta vez fixeron moi ben. No, aquí nunca defrauda, teño que dicir, isto nunca defrauda, os prezos económicos, relación calidad-precio, impresionante, a atención do persoal impresionante. O can tamén marisco. O can o que lle dean. O que lle botemos. O que lle botemos. Bueno, entón non se queixa. Non hai queixa. Ven con vos. Vos é a primeira vez que vides aquí? Non, xa vides a... Non, eu teño habido máis anos, cando, bueno, compaxinas traballo e o que che gusta, pois ir a ver estas cousiñas. E a verdade é que nunca me defraudou. En canto a xente, sonido, persoal e organización, sobre todo organización. Boa comida, bo marisco, boa espectabilidade, bo todo. Sí, todo. A xente que se veña pa aquí, pa Grove, ou non? Que veña. Que preferimos? Panorama ou Xavier Díaz, por exemplo? O Xavier Díaz. Xavier Díaz. Sí. Quedámonos con él. Sí, señor. Hasta onde van durar as pernas? Hasta que se agorpa o aguante. Bueno, pensé que iba a decir ata que dure o concerto, pero non, ata que aguanten as pernas. Os olliños de pracer, os olliños de pracer, se nacemos un pro outro, que ya debemos de facer. Vamos a raer o pan, que levarás unha rosa e un caramelo.
na Festa do Marisco? Moi ben, moi ben. No, xa vexo que aquí hai... É o cantiviño que? Trae de onde fai tempo? Sí, sí, a le gusta a música tradicional. Xa metendo no... Sí, sí, xa a terceira vez que vengo a verlo. Sí, te gusta ou non? Moito, moito. Pero o carallo que hai que cargar con él, Bueno, non queda outra. A Festa do Marisco no Grove quedanlle xa poucos días e se queren vir gozar dela, saiban que nestes días que quedan poden vir a venda de tickets entre as 11:30 e as 5 da tarde e tamén entre as 7 da tarde e as 11, menos o 13 de outubro, o último día domingo, que eso estará aberto pola mañán, porque se vendo este report, quedaronlle gañas, de verdade, veñan por aquí. E nos para finalizar, recordarlle eso de sempre, se queren que vayamos gravar a súa festa, invítenos, non teña máis que chamar o número que aparece en pantalla, o 986 710 741 ou mandar un correo ao de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Dígolle sempre o mesmo, o verán xa rematou, pero se queren, plantámonos o cámara máis eu, onde faga falta para continuar de festa en festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para acá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diente, rapaz! ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.